Familia, buenas tardes. Era el año de 1995 cuando Ceuta celebraba por primera vez unas elecciones autonómicas. Teníamos la categoría con la que tanto habíamos soñado, por la que tanto habíamos luchado, de un estatuto de autonomía. En aquel año empezamos a darnos cuenta de que aquello era algo más que un cambio semántico. Entre otras cosas, asumíamos una serie de competencias que hasta entonces estaban en manos del gobierno central, porque Ceuta hasta mayo de 1995 era un simple ayuntamiento. Entre esas competencias estaba la de la gestión de los menores. En principio no fue conflictivo, no fue una cuestión que a Ceuta le supusiera mayor quebradero de cabeza que a otra ciudad de su tamaño, porque se trataba en aquella época de asumir la gestión de los menores que pudieran quedar desamparados por cuestión de familias desestructuradas. Sin embargo, 4 o 5 años después, Ceuta empezó a familiarizarse con una figura que aún hoy nos es común, la de los menores extranjeros no acompañados, los MENAs. Unos MENAs que, queramos o no, y vamos a tratar de analizarlo en los próximos minutos, sin ánimos de ser sensacionalistas, sin ánimo de ser excesivamente rigoristas con los menores, ni tampoco paternalistas, pues se han convertido en protagonistas casi diarios de nuestra actualidad. En los últimos años hemos tenido que lamentar además 3 fallecimientos, 2 chicos que han muerto en el último año aplastados por camiones en el puerto de Ceuta y bueno, pues un tercero que murió tras un rifirrafe con algunos de estos menores extranjeros no acompañados. Como siempre, les invito a que nos digan lo que quieran a través de nuestros perfiles de Facebook, Ceuta Televisión, y de Twitter, @CeutaTV. Solo les vamos a poner un límite, el de las buenas formas, y les vamos a pedir el favor habitual, el de todas las semanas, que nos digan desde qué parte del mundo nos están viendo. Y ahora, como siempre, de izquierda a derecha, de mi izquierda a mi derecha, les voy a presentar a nuestros invitados. A mi izquierda se encuentra Juan Manuel Parrado. Los seguidores de nuestra página web estarán familiarizados con él porque es uno de nuestros articulistas de opinión y de cabecera, y además recientemente escribió un artículo bastante recomendable, se puede compartir o no, pero al menos sí por la mesura, al menos sí por las formas, sobre bueno, pues la tragedia de la semana pasada en la que un menor moría aplastado. Estamos hablando de un niño de 15 años, recordémoslo, ¿verdad?, por las ruedas de un camión. Juan Manuel, buenas tardes, bienvenido. Encantado, buenas tardes, Juanjo. Tú decías que tienes hijos de esa edad y que más allá de la procedencia del menor, más allá de la condición social, o más allá del problema que causan o se supone que están causando, ahora entraremos en ese debate, los menores, bueno, pues lo primero que se te venía a la cabeza era precisamente que eres padre de un crío de esa edad, ¿no? Correcto, es decir, yo lo que planteo, y realmente es una forma de verlo, un punto de vista que a menudo se obvia, es que no olvidamos del hecho de que son personas y son menores. Es decir, un niño, más allá de que sea legal, sea ilegal, que provoquen problemas, de que provengan de una causa que no sobre la cual no se está actuando, pues bueno, el hecho mismo de que sea un menor, que tenga unos derechos y que la ciudad o el Estado tenga unas obligaciones para con ellos, tenemos que tener en cuenta de que esa tragedia humana existe y hay que tener cierta empatía hacia ese problema. ¿Nos falta empatía a la sociedad en general, o quizá en estos tiempos de redes sociales, bueno, pues de like, de retweets, etcétera, hacen más ruido determinados grupos de personas que otros? Yo lo que pienso es que los problemas que se derivan de la asistencia de esos menores en la ciudad hace que se cree un clima de rechazo automático. Y ese clima de rechazo automático hace que la gente tenga miedo y bueno, y eso genera ciertos comentarios en las redes sociales, una tensión entre la gente, hace que también lleve hacia manifestaciones, que hace un par de años hubo una de ellas, y bueno, todo eso hace que se vicie el trasfondo de todo esto, que hay una serie de menores sobre los cuales no se está ejerciendo una tutela y bueno, y que suponen un problema sobre el cual hay que actuar. No vamos a negar en ningún momento que estos menores han dado quebraderos de cabeza, ¿no? A nadie les es agradable que le roben un bolso, que le agredan 3 o 4 chavales para quitarle un teléfono móvil, para robarle una cartera. Eso ha ocurrido, eso está ocurriendo, es decir, no vamos a negar la evidencia, pero sin negar esto también vamos a hablar, bueno, pues de lo que decía Juan Manuel Parrado. ¿Qué está pasando en el puerto de Ceuta? ¿Por qué se llega a ese punto en que unos niños, pues, en grupos de 7, 8, 10, pues prefieren dedicarse a esta vida antes que pues a cualquier otro, aferrarse a cualquier otra posibilidad que les ofrezca nuestra ciudad y nuestro país, ¿no?
El hombre que tengo sentado a mi derecha es posiblemente una de las personas que mejor conoce la problemática de los menores en nuestra ciudad. Recientemente ha inaugurado además una exposición sobre bueno, pues la inmigración en general en Rabat. Además me parece bastante meritorio que lo haya hecho en una sala propiedad de la propia familia real marroquí. Ahora le preguntaremos por esa exposición, pero Tarek Ananou se encuentra con nosotros porque hace un par de años publicó en un diario de tirada nacional en El Mundo unos reportajes que yo me atrevería a calificar directamente de escalofriantes, no por el reportaje que firmaba con el compañero Lucas de la Cal, sino por el contenido. Tarek, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? 2 años después ves aquellos reportajes en los que hablabas bueno, pues con toda la crudeza de violaciones, de abusos de menores en el puerto, de aquellos niños que esnifan pegamento y que de alguna manera Lucas y tú prácticamente los describíais casi como zombies, sin demasiado sentido de la realidad en algunas ocasiones. Y no sé si piensas que eso ha servido para algo o por el contrario seguimos teniendo el mismo problema. Hombre, pues no sé si ha servido para algo o no. Desde luego a nosotros sí que nos sirvió para seguir trabajando en el tema migratorio y muy centrados también en temas de menores, ya no solo aquí, sino también en Marruecos. Fue algo que nos llevó a querer conocer más esa realidad. No, evidentemente no ha cambiado nada. No ha cambiado nada porque no deja de ser un problema que es histórico. No dejamos de vivir en frontera con un país que tiene ciertos problemas basados en unas libertades, en una moral, o sea, en ciertos aspectos que hace que los niños huyan, y tampoco ha cambiado la situación de vulneración de estos menores en nuestra ciudad, ¿no? O sea, al fin y al cabo te encuentras que los niños siguen tirados en la calle porque es como están, jugándose la vida continuamente, ya no solo aquí, sino también en Tánger, en otros lugares incluso de la península. Veas el caso de Andalucía, ¿no? Que también ha sido muy crudo durante el último año. Y bueno, no, es más, me atrevería a decirte, y los datos lo demuestran, que el caso va peor, que la cosa va peor. Lo más duro de aquel reportaje no fue lo que publicabais, sino tengo entendido que la elaboración del mismo, ¿no? Sí, bueno. Las jornadas que tuvisteis que pasar, y hablo en plural, con... Bueno, pues... Sí, bueno, más que... Sí que es verdad que realizar ese tipo de contenidos es duro, ¿no? Pero al fin y al cabo, no te voy a mentir, tú te pones una coraza porque estás haciendo algo que tú crees que luego va a servir para algo. El chasco, la hostia, por decirlo rápido, se la lleva uno después, cuando ve que a nivel legal por parte de Fiscalía no se actúa, a pesar de tener ciertos datos, cuando se ve que a nivel social se trata de hacer un contenido y se vuelca de otra manera para criminalizarlos un poco más, ¿no? Porque también es cierto que las fotos eran un poquillo duras. Y bueno, ya te digo, lo más duro fue lo que vino después, ¿no? Y también, como te señala mucha gente, por intentar hacer un trabajo en el que tratas de hablar de una realidad que vemos todos y que lleva pasando desde hace muchísimo tiempo. Que no es que sea algo que haya surgido ahora, que Ceuta históricamente por un tema geográfico está expuesta a la inmigración, y dentro de esa inmigración hay grupos de menores. Es más, es algo que va al alza y es algo que debemos de aceptar, al igual que debemos de aceptar que son niños, que no son migrantes, que no son menas, son niños. Y al igual que debemos aceptar, y bueno, quizá algún día podamos contarle, no le voy a decir la cara positiva de los menas, pero sí a aquellos chavales, Juan Manuel, que vienen a Ceuta, que vienen a España, se integran, sacan una carrera, consiguen, porque ya estamos hablando de 2 y hasta casi 3 generaciones de menores, ¿verdad? Desde aquel momento que comentábamos, consiguen estabilizarse en la ciudad y dicen, no, yo es que fui un mena en su día, hace 15, 16, 18, 19, 20 años. De esto también lo hay. Claro que lo hay. Y no solo decir, no, los MENA, siempre tendemos a asociar los MENA a marroquíes, pero realmente también hay menores que no solamente vienen de Marruecos, es decir, muchos menores que son subsaharianos y que vienen de otros países, y muchos de ellos acaban con una formación que muchas veces viene desde el origen, pero no es lo general. Lo habitual es que esos menores estén en una época de su vida en que necesitan esa formación. Y es precisamente esa uno de los problemas sobre los cuales no se actúa. Es decir, porque una persona que está en edad precisamente de formarse, de crecer como persona, en definitiva, y no lo está consiguiendo,
hombre, haría falta pensar que ese potencial humano, porque en definitiva es un potencial humano, nos ha tocado a nosotros, al menos durante el periodo en el que administrativamente se le busca una solución en su origen, al menos hacer cargo de esa formación. Y luego, bueno, si no se actúa ni en esa formación ni en valores, ni en formación práctica para un futuro laboral, si no se actúa de ninguna manera, al final menos lo que hace es caer en una dinámica en la cual ya es incontrolable, es decir, está en las escolleras o está pululando por la ciudad o está haciendo algo que, bueno, a todos nos genera cierta inquietud, cierta intranquilidad, con razón porque la sensación de inseguridad existe. Sí, no, el que le roba la cartera, evidentemente... Claro, entonces, bueno, está un poco en nuestra mano que es revertir esa situación. El problema es que cogemos la calle de en medio, es decir, oye, no vamos a formarles porque eso cuesta dinero y porque no es nuestra obligación y pues se cae la demagogia. Ese dinero para una escuela para los nuestros, ¿no? Por ejemplo. O se cae en el extremo contrario, ese pobrecito hay que coger y hay que mimarlo. No se trata de eso, se trata de que son personas, son menores y necesitan formación. ¿Cuál va a ser su destino? Su destino no sabemos cuál va a ser. No sabemos porque la administración yo creo que está en un limbo en que no sabe hacia dónde tirar. Aunque a mi modo de ver yo creo que hay ciertos caminos que deberían tomar. El problema es eso, que están ahí y mientras no se actúe sobre ellos, los MENA, si no reciben formación, van a ser personas que no van a acabar bien, directamente, no van a acabar bien. ¿Tales? Bueno, un menor en situación de vulneración, como son estos chicos, hay que ser claros, tiene un proyecto migratorio detrás. A estos chicos sí que se les da una formación, lo que pasa es que no va en base quizás a lo que ellos realmente quieren, no va en base a la realidad. O sea, ¿a qué quiero ir con esto? Estos chicos cuando cumplen 18 años tienen un tiempo, o sea, un año para poder conseguir un contrato laboral si no caen en una situación de ilegalidad. ¿Eso qué significa? Que los repatrian a su país. Y también, por otro lado, ¿qué pasa aquí? Que al llevarse a nivel autonómico este tipo de competencias, pues hace que no sea lo mismo ser un menor en situación de vulneración aquí que serlo en La Rioja, que serlo en el País Vasco, o sea, en Ceuta, por ejemplo. No hay ningún programa de inserción laboral para estos chicos. En Ceuta no tienen no se trabaja para que tengan referentes, por ejemplo, adultos, como hemos tenido todos los que estamos en esta mesa, yo creo cuando hemos sido pequeños, y no se les forma tratando de insertarlos a nivel laboral. Y luego, por otro lado, tampoco se aplica creatividad, o sea, ya si lo llevamos a un ámbito nacional, tenemos una pirámide poblacional totalmente envejecida, tenemos un éxodo rural brutal y tenemos un grupo de jóvenes que es que estamos cogiendo y con 18 años y 10 meses lo estamos cogiendo del brazo, si no coge él y se busca la vida y se va a Francia, a Bélgica, a Alemania, y los estamos devolviendo a su país. Y por otro lado nos están diciendo que es que tenemos que parir como locos, como empiezan ahora aquí a plantearse algunos partidos políticos y algunas de esto, ¿no? A mí me parece un tanto ridículo y muy poco realista cómo se forma en base a estos chicos, porque sí que es verdad que se les da clases de español, que se les forma en temas muy básicos, pero no aplicables a una realidad y a una inserción laboral ni social en las que ellos puedan también sentirse realizados en base a su proyecto migratorio. Ajá. No sé si Juanma lo quiere comentar algo. Sí, bueno, yo querría añadir que aquí quizás había que distinguir entre los MENAs que están controlados y los que no están controlados. Es decir, porque somos conscientes de que hay una serie de menores que están alojados en sus instalaciones, que tienen su escolarización, que tienen su vigilancia y la aceptan de buen grado. Bueno, eso se puede criticar las vías de inserción que tengan, ¿no? Porque no olvidemos que están en una situación administrativa cuyo destino debería ser el que es decir, localizar a su familia, devolverlo y que tengan un destino que es el de origen normalmente. El problema viene con los menores no controlados, es decir, estos que están en las escolleras que rechazan voluntariamente estar, bueno, muchas veces por miedo, porque dice yo no quiero que me sepan quiénes son y me devuelvan a mi país o que me devuelvan con mis padres. El problema son esos menores, que no tienen absolutamente ningún seguimiento. Y quizás mi crítica fundamental viene hacia la labor que no se hace con esos menores que no están controlados. Porque muchas veces a los MENA los metemos a todos en el mismo saco. Sí, por supuesto. Entonces, y eso no es justo también, porque hay menores que, bueno, que tienen esa voluntad y realmente están siguiendo su plan, el que es establecido por las autoridades para ello. Sin embargo, hay otros que no.
Quizás sea ese donde hay que actuar, porque además son ellos los que provocan la inseguridad y la sensación de preocupación entre todos. Era quizá un poco el objetivo que tenéis vosotros hace un par de años, Lucas y tú, ¿no? Yo, si me permite, simplemente una cosilla es ¿por qué los niños van a las escolleras? O sea, a día de hoy tenemos una herramienta que es la que está potenciando mucho pues la inmigración, que es Internet. En los 90 era la parabólica, por ejemplo, en los países africanos, ¿no? La que ponían la tele y veían Europa, y ahora es Internet. O sea, ahora un niño sabe las diferencias que hay entre la atención que se le presta en Ceuta y la atención que se le presta, por ejemplo, en el País Vasco. Y no estamos hablando de unas zapatillas, un chándal, como muchas veces se nos ha vendido, sino a nivel formativo también. Y luego, mira, yo simplemente os voy a comentar dos casos que me he encontrado de chicos que están en el puerto. Un niño que había huido de su casa con 10 años en el momento en el que él empezó a entender que tenía una sexualidad diferente. Es decir, que el niño pues veía que era homosexual, ¿no? Entonces, ese niño, ¿por qué lo vas a devolver a su casa? Ese niño, o sea, realmente lo tiramos a que lo inflen a palos, porque en Marruecos a los homosexuales los inflan a palos, y más en lugares rurales. Luego te voy a contar otro, de estos que vienen justo de aquí de Castillejo, un chico al que su padre tiró a su madre de un tercer piso. Y ese chico huyó con su hermano de casa. Ese niño también está en las escolleras. O sea, ¿ese niño lo vamos a devolver con sus padres? No, realmente es que esta solución que buscamos ahora de que estos niños están mejor con sus padres, a mí me parece temerario, porque a ningún niño le apetece estar pasando miedo, a ningún niño le apetece estar pasando hambre, a ningún niño le apetece estar tirado en la calle, a ningún niño le apetece que le estemos mirando, porque yo he estado con ellos mucho tiempo, y que se les perdone con la mirada continuamente, de que les estén soltando comentarios, porque también los han soltado estando yo delante, pues racistas, clasistas, es decir, a un nivel de exclusión brutal por parte de adultos y de menores. Cuidado, que más que de racismo podríamos hablar en este caso, entiendo que de xenofobia. Sí, totalmente. Pero lo que te digo, o sea, a ningún niño le apetece estar en la calle. O sea, estamos aplicando que, no sé, lo estamos tratando como si este niño fuese pues un toxicómano, por ejemplo, ¿no? Que tampoco creo que le apetezca estar en la calle. O sea, pues imagínate a un niño. A un niño no le apetece que estén abusando de él, no le apetece estar metiéndose pegamento, y mucho menos, si lo hemos visto la semana pasada, que se le muera un compañero y que a las 2 horas estén volviendo a intentarlo. No creo que sea del agrado de nadie, ni de ellos, el estar en la calle, el estar en esas circunstancias. Y me remito a los dos casos que te he contado, y como estos te podría contar una pila. El problema quizás está en encontrar en qué momento se nos pierde el eslabón de la cadena. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que son niños que, evidentemente, esos chavales, ¿no?, que tuvieron que huir de su casa porque su padre tiró a la madre por el tercer piso, o aquel chaval de, bueno, pues una tendencia, de una condición homosexual, no va a estar mejor en su casa. Es decir, ¿en qué momento perdemos el control y por qué perdemos el control para que estos chavales acaben en la escollera? Yo creo que esa es quizá la gran pregunta que hay que hacerse. Acaben en la escollera y delinquiendo, insisto, vuelvo a decirlo, creo que por tercera vez en el programa, entiendo perfectísimamente las quejas de aquellas personas que a las que, bueno, pues algún chaval de estos, bueno, pues hemos llegado a ver cómo las mordían para robarles, puñetazos en la nariz, a todos nos ha producido miedo, a todos nos han producido inseguridad. Ninguno estamos del todo tranquilos cuando se nos acercan, y estoy hablando en primera persona, cuidado. Pero, ¿por qué llegamos a esa situación? Claro, a mí me da la sensación de que tenemos un gran desconocimiento sobre la mayoría de ellos, a veces porque ellos mismos no transmiten la información sobre su situación particular y hay que casi averiguarla o deducirla, y otras veces porque simplemente la gente no se preocupa. Es decir, yo estos casos que me comentaba el compañero sobre, bueno, chavales que tienen problemas serios y que evidentemente no quieren volver a su casa, yo creo que esos casos son casos muy particulares y que hay que actuar sobre ellos de manera particular, porque no es la generalidad. Es decir, todos sabemos que hay padres que entran con los niños y directamente los dejan aquí. Sí, también existe. Es decir, nos encontramos con mucha casuística. El hecho de que haya menores concretos que tienen un especial problema, bueno, pues ese especial problema yo creo que hay que actuar sobre ello, pero primero hay que conocerlo. El problema es que no lo conocemos. Cuando un padre entra con el hijo, este último muchacho que murió desgraciadamente aplastado, a
A mí me llamó mucho la atención que al día siguiente la madre ya estaba localizada. Estaba localizada y estaba ya preocupándose por la situación del cadáver de su hijo, desde aquí del Rincón. Eso a mí me inquieta. Me inquieta porque la facilidad con que esa persona se enteró, acudió y ya estaba con el cuerpo de su hijo. Y me hace plantearme, vamos a ver, si la solución para la mayoría de ellos es que las familias saben dónde están y voluntariamente los dejan, al margen, como digo, de que haya casos, bueno, que hay que tratar especialmente porque a lo mismo necesitan una especial protección por parte de las autoridades porque, bueno, porque tiene un problema que es casi humanitario, ¿no? Pero, ¿por qué no se ejerce un control para localizar a esas familias que se ha demostrado que están localizables? ¿Por qué no se ejerce un control en frontera para ver las personas que entran y ver las que salen? Son medios informáticos muy básicos que hoy en día se pueden aplicar y no se aplican en la frontera. Es decir, yo creo que tenemos las herramientas para, en origen, solucionar el problema de que esos menores estén incontrolados, de que accedan sin saber quiénes son y luego de localizar a sus padres. Gran parte del trabajo requiere la colaboración de las autoridades marroquíes, pero una parte sí es nuestra y no se está aplicando esa solución. Es decir, yo creo que tenemos herramientas, porque la segunda parte del problema es qué se hace con ellos mientras están aquí y mientras ese problema se soluciona. Es decir, yo creo que los MENA tienen dos vertientes realmente. El problema de origen, que se puede debatir qué hacer para devolverlo o no devolverlo, localizar familia, no localizarla, permitir el paso en frontera, controlar más la frontera, y luego qué se hace mientras están aquí y no se soluciona el problema en origen. Y yo creo que a veces metemos los dos aspectos en el mismo saco y no es correcto la forma de enfocarlo. No sé si estás de acuerdo con aquello de que metemos a todos en el mismo saco y a veces no encontramos yo lo único que te puedo asegurar es que los dos casos de los que te he hablado me podría tirar todo el programa hablando de casos parecidos, no son casos puntuales ni mucho menos. Es más, lo del tema de que ellos se expresen, o sea, vamos a pensar en cualquiera de nuestros niños. Un niño cuando tiene un problema lo primero que hace es se lo calla. Vamos a extrapolarlo, por ejemplo, al tema de abusos sexuales que está saliendo ahora, ¿no? Y que después de cuántos años estos chicos han hablado. Bueno, chicos y señores de 50 años. Eso es, estos adultos. Es que lo digo para que nos pongamos todos en contexto, una de las reclamaciones legales de estas plataformas es que el delito de abuso no prescribe más allá de los 50 años de vida de la persona que ha sufrido el abuso. Y luego es que es eso, cada niño es un mundo, y creo que lo hacemos. Yo mi origen es marroquí. Mi origen es marroquí, pues ya sea por mis abuelos o por quien sea. Y yo te digo que yo a día de hoy yo no viviría en Marruecos. No viviría en Marruecos porque no me parece un sitio de oportunidades, por lo menos. No me parece un sitio en el que yo pueda ejercer mi libertad. Y eso un niño en Marruecos lo entiende perfectamente. También es legítimo que un niño, que por ejemplo, un hijo de agricultores que nace, que sabe que va a ser toda su vida un agricultor, porque es que no tiene oportunidades educativas, no tiene oportunidades sociales, coja y se largue, igual que muchos amigos míos de aquí de Ceuta cogen y se han ido a Inglaterra o a Alemania. La diferencia cuál es, que nosotros tenemos un pasaporte granate y ellos lo tienen verde. Entonces, no tienen una libertad de movimientos, por eso también entran de manera ilegal. Y luego, por otro lado, lo del tema de que los traen los padres, hay muchas mafias en torno a esto. Hay muchas mafias y mafias que se están haciendo de oro porque detrás del proyecto migratorio en muchas casas se entiende que el menor es la persona que realmente les puede traer en un futuro un bienestar. A mí eso ya me parece temerario, por muy vulnerable que sea su situación en origen, o sea, que haya padres que acepten que su hijo va a cruzar el mar o que lo vas a pagar, por ejemplo, 5.000 euros y se va a subir en una moto de agua y te lo van a tirar, vete tú a saber dónde. Yo no devolvería a los niños con esos padres, porque un padre que coge y hace eso, que deja a un hijo de esa manera, o sea, devolverlo, yo no sé, supongo que el resto si conociese un poco mejor también, pero a mí me generaría un cargo de conciencia brutal. Devolver a los chicos a Marruecos no es opción, porque estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí queremos vivir en Marruecos. Es más, ¿por qué se defiende la españolidad de Ceuta? Nadie de nosotros quiere vivir en Marruecos, entonces ¿por qué queremos tirar a estos niños a Marruecos? Yo no estaría de acuerdo con eso. Es decir, nosotros no podemos ser responsables de la falta de oportunidades de otros países. No podemos cargarnos sobre nuestras espaldas
bueno, la falta de libertades, la falta de funcionamiento democrático de cualquier país de nuestro entorno, porque entonces nosotros no somos ni gendarmes del mundo ni guardería de nadie. Es decir, nosotros lo que sí tenemos que hacernos responsables de la gente que está aquí. Y la gente que está aquí, cada uno, estoy de acuerdo que cada uno tiene su sensibilidad, cada uno tiene su particular bueno, historia y sobre la cual hay que actuar. Yo lo que sí sigo pensando es que los niños que están aquí, independientemente, digo, de cuál sea el origen y cuál es la solución que se le busque, que pienso que se le puede buscar, porque el hecho de que haya mafias, como tú dices, las mafias existen, pues se están aprovechando la falta de control que existe en frontera. Yo estoy convencido de eso. Pero aún aparte de eso, nosotros sí somos responsables de que esos niños, mientras están aquí, darles una oportunidad. Darles una oportunidad, darles una formación y controlarlos, porque si un chaval de este tipo pues tiene un problema interior o tiene arrastra un trauma de que ha sufrido anteriormente, nosotros si no lo tenemos controlado, no lo tenemos monitorizado, tratado con especialistas, no localizamos cuál es el problema. Entonces, ¿de qué me sirve intuir que hay 50 chavales que tienen problemas si yo realmente no sé cuál es su problema? Porque es que no se está haciendo nada con ellos. Hablo de los no controlados, no de los controlados, vuelvo a repetir. Entonces, yo vuelvo siempre al origen del tema, a la responsabilidad que tiene la Administración de no cerrar los ojos ante esos menores. Es decir, esos menores están ahí. Yo he leído bueno, salió ayer o antes de ayer, que quieren blindar el puerto. Sí, hubo una reunión entre Vivas y el presidente del puerto, de José Manuel Doncel, para, de alguna manera, acometer con fondos propios de la ciudad una obra que Puertos del Estado dice que no está ahora mismo en condiciones de afrontar, de 1,7 millones de euros para blindar el puerto. Correcto. Y yo me pregunto, ¿y eso qué soluciona? Porque ¿eso va a hacer que los menores desaparezcan? No. Los menores, pues si se blinda el puerto, hará que en vez de en el puerto estén en el Sardinero o estén en el Paso del Rebellín o estén en otro sitio diferente. Es decir, ¿por qué invertimos dinero en cosas que no solucionan el problema ni solucionan la situación de esos menores a nivel humano? Es decir, cojámoslo, si se necesita un centro mayor, vamos a hacer un centro mayor, que esos niños no estén ahí. Si se necesita más personal, educadores, sanitarios, lo que haga falta, invirtámoslo, pero no se puede hacer, invertir 1.700.000, parece que decía que iba a costar la inversión en el puerto, en poner un muro, al estilo Trump, para que no accedan al puerto. Bueno, sí, pero eso no me soluciona nada. Es decir, estamos siempre en la misma dinámica. Las declaraciones de la ciudad también hace unos días, pedimos ayuda al Estado para que el Estado se responsabilice. Ojo, no estamos diciendo que el Estado dé una solución, no, que sea responsabilidad de ellos. Por si me ponen a mí la cara colorada, a partir de ahora que te la pongan a ti. Es decir, ¿por qué no se pone esa voluntad para coger a esos niños y darles una ubicación, un tratamiento que necesitan? Y ya digo, meterse quizás en el origen del problema es muy largo y muy complicado. Yo no me encuentro ni siquiera capacitado para juzgar cuál es el problema de cada uno y dónde debe ir cada uno, porque el hecho de decir todos a Marruecos es una solución evidentemente absurda y muy simplista. Es decir, no podemos decir, aquí tenéis una bolsa de 200 menores, ahí os lo quedáis. Eso no tiene sentido. Es el típico argumento de las redes sociales, de gente que harta un poco del tema e intenta salir por la vía rápida. Pero yo voy al origen, es decir, al problema que tenemos aquí, que ese sí es responsabilidad nuestra. No es responsabilidad nuestra, como digo, la situación de otros países. Yo no viviría en Marruecos, probablemente yo tampoco, pero bueno, hay mucha gente que vive en Marruecos y que se puede ganar la vida y que, oye, que ellos tienen la responsabilidad, no nosotros, de mejorar su país, no nosotros. Bueno, en cualquier caso les cuento un pequeño detalle. Este programa está planteado antes de que, hace un par de días, que hablamos con nuestros invitados. Ayer por la tarde los medios de comunicación recibíamos un aviso / sorpresa, porque a estas alturas ya de la legislatura no esperábamos que ningún ministro viniera. Dentro de 48 horas, posiblemente el hombre que pueda responder a algunas de estas preguntas, sobre todo en la frontera inteligente, en la dotación de medios, etcétera, Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, va a estar en nuestra ciudad. Aún no conocemos el horario, pero bueno, sabemos al menos el objetivo, lo intuimos, ¿no? Porque tiene previsto visitar la frontera, visitar el perímetro fronterizo y reunirse con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con los jefes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, más allá de algún encuentro protocolario que pueda mantener, protocolario o no, con el presidente de la ciudad, Juan Vivas. Es decir, sabemos lo que Marlaska tiene en la cabeza, otra cosa es la capacidad de reacción que o podemos intuir, ¿no? Lo que el ministro puede tener en la cabeza, ¿no, Tarek? Bueno, yo
quizás en este tema no sea objetivo, porque a mí Marlaska me parece uno de los peores ministros del Interior que ha tenido España. Y uno de los que más nos ha mentido. Por ejemplo, Marlaska va a ir a La Valla, seguramente a hablar de cómo se van a quitar las concertinas, pero también irá a saludar la valla que está construyendo ahora Marruecos con parte del dinero que le hemos pagado nosotros, una valla que además están poniendo concertinas. O sea, o no sé si irá a saludar también a los mejanis y a los perros que tienen, porque se actúa con perros de presa al otro lado, también pagados por nuestro país. Marlaska, sinceramente, a mí me parece, te lo digo, el peor ministro que hemos tenido y yo, o sea, desde que tengo uso de razón, el que más ha mentido. Una frontera inteligente, bien, ¿para qué? Cuando en este último año hemos tenido la mayor entrada de argelinos por vía terrestre con pasaportes falsos. Es decir, hay un problema seguramente dentro de las personas que también trabajan en la frontera, y no me refiero a ningún cuerpo en especial, pero que te entren el mismo número de argelinos que de subsaharianos, o sea, ahí hay algo, y por muchas cámaras que haya, y bueno, y los argelinos han hablado de casos de pasaportes falsos que compran o de pasaportes de Tetuán. Me parece un bulo de visita, y más justo cuando hoy además se saca también que se está empezando a plantear los típicos acuerdos que sacan este tipo de gobiernos de que Salvamento Marítimo pueda desembarcar a migrantes en Marruecos. O sea, eso es un negociazo para las mafias brutal. Es un negociazo para las mafias brutal, al fin y al cabo, y aparte de eso, una vulneración de derechos también que parece se nos está yendo de las manos. Lo del negocio para las mafias podemos ahondar un poco, me imagino por dónde vas, pero ¿dónde puede estar el negocio para la mafia en caso de que Salvamento Marítimo decida, por ejemplo, en una playa de Tánger, entonces tengan una patera con 30, 40, 50 personas a bordo y en la misma playa de Tánger, la playa famosa del avión, ¿verdad?, por poner alguna, la desembarca? ¿Dónde está el negocio para la mafia? El negocio, para empezar, porque van a tener más viajes. Ahí para empezar. Y para terminar, que ya no se van a poder autoorganizar viajes, que era algo muy común, sobre todo en primavera y verano, por parte de los inmigrantes. Es decir, tú y yo quedamos, nos compramos una barca de juguete y nos tiramos al mar con ella. Ahora, si ya empezamos con un tema de kilometraje de costas, se van a necesitar motores, se van a necesitar embarcaciones, es decir, y eso solo lo pueden conseguir las mafias en Marruecos. Porque no sé si sabéis que una persona subsahariana en Tánger, por ejemplo, no puede ir a la playa. Yo tengo amigos subsaharianos en Tánger que no pueden ir a la playa. Un subsahariano no puede ir a comprar, por ejemplo, un motor, porque si no, al marroquí que se lo está vendiendo lo crujen. Entonces, es un negociazo para las mafias este tipo de medidas. Al fin y al cabo, lo que nos venden como control migratorio es ponérselo en bandeja a las mafias para que puedan cobrar más, para que estas personas estén más tiempo viviendo, por ejemplo, en Marruecos, atrapadas en un sitio en el que no quieren, y bueno, y que también les estén sacando los cuartos cada 2 por 3, ya sea pues en viviendas ilegales, haciendo trata de personas, trata de mujeres. Negociazo para las mafias. Juan Manuel, de la visita de Marlaska o de esto que está comentando Tarek. Bueno, la visita del ministro... ¿Esperas algo? ¿Esperar algo? No, evidentemente no. Es decir, la visita del ministro, aunque soy consciente de que cualquier atención por parte del Estado aquí a la situación de la ciudad siempre es de agradecer, porque bueno, lo agradecen los funcionarios que están trabajando, agradece una visita de un superior que se interesa por el trabajo que están desarrollando, pero bueno, no podemos obviar la visión política de la visita. Es decir, se trata de un gobierno que ha finalizado ya su legislatura, un gobierno que no ha tenido margen de actuación porque no podía tenerlo, y yo pienso que la visita se enmarca más en esa constante campaña de imagen que tiene este gobierno que hemos tenido de Sánchez, en el cual, bueno, la visita es la foto básicamente. El ministro no va a solucionar nada, no va a aportar soluciones. Bueno, va a dar una cierta visibilidad con la foto de los funcionarios, la frontera, y que existe el problema. Sí, eso siempre es de agradecer, pero más allá de eso no creo que nadie podamos esperar nada de esa visita. Bueno, Grande Marlaska, que en cualquier caso es el de los últimos ministros de Interior, el segundo que visita Ceuta. Fernández Díaz, Zoido no visitó Ceuta, como ministro sí lo hizo acompañando al presidente nacional del PP, Pablo Casado, ya en calidad de ex, el pasado año, y Grande Marlaska, bueno, pues
al menos bien, ¿no? Luego ya los resultados el tiempo los dirá, porque una cosa sí está clara, tanto no es por exculpar ni a este ministro ni a ninguno de los anteriores, estamos hablando de problemas que quizás necesiten una solución, o que tengamos la percepción, no sé si estaría de acuerdo conmigo, de que necesitamos una solución urgente ya, pero que la solución verdadera lleve años, décadas y posiblemente generaciones. Es que lo que no se puede hacer es a base de los derechos de nadie, ni de la vulneración de derechos básicos. No, incluso porque eso a es lo la que hora nos de hace. preparar social y socialmente, e incluso en temas de infraestructura, que creo que es por un poco por donde va Juan Manuel Parrado, a ciudades como Ceuta. Miren, es que con esto van a tener ustedes que convivir, quieran o no, toda la vida, vamos a ir preparándonos. Sí. Tares, te había interrumpido, perdón. Sí. No, yo simplemente es lo que te digo, o sea, a mí me parece genial que las legislaturas sean periodos muy cortos, que todo se quiera solucionar muy rápido, pero es que lo que no se puede hacer es tratar de traer soluciones porque nosotros pensemos que son urgentes a costa de los derechos de nadie, ni mucho menos de tirarlos con perros de presa, ni de coger ni hacer zanjas como se han hecho también pagadas por Europa durante este gobierno en el lado marroquí para que cuando están intentando saltar la valla cojan y caigan en ellas. O sea, es que no sé, yo creo que hay muchas maneras. Yo en seguridad yo no soy ningún experto, pero yo lo que no creo es que haya que lastimar a nadie, ni mucho menos vejar sus derechos, o sea, tirarle perros de presa, o venir y hacerse fotos de vamos a quitar unas concertinas cuando justo a 10 metros estás construyendo otras con nuestro mismo dinero, con el dinero de nuestros impuestos. La semana pasada hablábamos, ¿verdad?, de ese tema. Juan Manuel. Sí, a mí me da que, bueno, la visita además, si os fijáis, tiene casi un eslogan, ¿no?, que son las concertinas. Me parece casi anecdótico, porque es como si enarbolaran la bandera sobre la cual ellos quieren hacer, pues bueno, la imagen o la campaña. Las concertinas, bueno, es casi anecdótico, porque, bueno, haya o no haya concertinas, de acuerdo, pero el problema no son las concertinas, el problema son el estado en que está la frontera, el estado de permeabilidad, la situación de los funcionarios que trabajan allí, se necesita más personal, más medios, es decir, hablamos de una gestión de política fronteriza, de política exterior, no hablamos del hecho de que hay unas concertinas y este gobierno las va a quitar. Mire, a mí me parece casi que me está tomando el pelo con ese planteamiento, ¿no? Y vienen, yo creo que exclusivamente para eso, para hablar de las concertinas. De hecho, cualquier entrevista que se le hace a Marlaska, lo primero que habla es de las concertinas. Y yo creo que el problema es más profundo que eso y no hay que caer en la frivolidad de hablar exclusivamente de eso. Bueno, la semana pasada recuerden que hablamos precisamente con representantes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, de las plataformas de los sindicatos. Teníamos un programa casi monográfico, ¿verdad?, sobre el asunto de las concertinas y sobre una de las propuestas que tiene el ministro sobre la mesa, que es aquella de pues una especie de pivotes continuamente rotando las 24 horas del día para evitar, bueno, pues que la persona que vaya o que intente saltar la valla Ceuta, bueno, pues pueda agarrarse y esté continuamente rotando. Decían que era un método algo más humanitario. En fin, a Grande Marlaska ya tendremos ocasión de escucharlo y de verlo pasado mañana, 23 de febrero. Yo quisiera también volver un poco a lo que hemos comentado al principio del programa. En las redes sociales el clima, no voy a decir de odio generalizado, pero uno sí ve mucho odio. Y hablo con esas palabras en redes sociales, insisto, respetando a aquellas personas que verdaderamente han sufrido un percance más o menos grave por parte de los menores, que puede ser un entendible que no les traigan buenos recuerdos, pero ese odio generalizado, ese culparlos de todo, ese creernos noticias como, bueno, pues yo no sé en cuántos periódicos he visto, además está bastante bien construido este bulo, ¿no? Cádiz, ciudad con más parados de España, en un barrio deprimido de la propia capital gaditana, un grupo de menores marroquíes violan a una menor, es decir, tenemos la menor indefensa, los menores marroquíes, la ciudad con paro, la barriada deprimida dentro de la ciudad con paro. No ha ocurrido eso, entre otras cosas porque algunos nos hemos dedicado a buscar qué había ocurrido en la calle, creo que Antonio Machado de la capital gaditana, pero sin embargo la gente no se para, no paramos eso, no para esos 3 segundos a ver si eso es cierto. ¿Por qué hemos caído en eso?
Yo creo que, bueno, es un tema evidentemente que trasciende los MENA, es decir, no tiene nada que ver con los MENA. Es decir, el odio en la red social se focaliza. Se focaliza. Bueno, yo debo empezar diciendo que, claro, yo en la medida en que soy padre y tengo hijos y además vivo cerca del puerto, yo entiendo totalmente esa preocupación, la entiendo. Yo a mis hijos no quiero que pasen solo por el puerto a esas horas, ¿no? Entonces, bueno, es comprensible que un padre, y más un padre que ha sufrido un percance, que a su hija le han robado el móvil o ha habido una agresión y le han roto la nariz, que bueno, son temas puntuales que evidentemente ocurren y te causan desazón y además una preocupación porque eso no vuelva a ocurrir. Yo eso lo entiendo. Pero más allá de eso, caemos en la vorágine de las redes sociales, en las cuales da la sensación de que se tira una piedra y se crea una bola de nieve que va creciendo y va creciendo. Entonces se une a la indignación del padre o de la madre, pues bueno, se retroalimenta con mensajes de apoyo, con el anonimato, que muchas veces eso es casi tan peligroso como cualquier otra cosa. Uno en el anonimato se permite decir cualquier barbaridad en el calentón del momento, y siempre hay alguien que te va a hacer un me gusta, o te va a decir un comparto, o te va a decir... Y para mí ese clima es insano, es insano. Es decir, no podemos tratar de manera un poco razonable el tema de las redes sociales cuando hay un fenómeno de este tipo, porque la racionalidad se va directamente. Entonces hay que ser un poquito serios y hablar del problema que lo origina y qué soluciones hay y cuál es la forma, más allá de darle pábulo a una corriente de opinión momentánea en que, bueno, que se traslada simplemente el odio de ciertas personas por un momento concreto, ¿no? Vale. Yo no creo que surja esto con las redes sociales, ni mucho menos. En Ceuta pues somos una sociedad muy generosa para muchas cosas, pero en este tema yo creo que tenemos una asignatura pendiente a nivel moral, sobre todo. Si no, vámonos no sé si os acordáis de los hechos de un colegio de aquí de Ceuta, no sé si era a finales de los 90 o principios del 2000. Año 2001, Colegio Público Maestro Juan Morejón. Eso es, un grupo de padres que se oponían a que estos chicos recibiesen educación y que fueron, vamos, a la puerta, me acuerdo además que fue portada del Mundo, que fueron a la puerta prácticamente a llamarles de todo. Yo me acuerdo en aquel entonces era un crío y yo andaba incrédulo, yo no sabía qué pasaba ahí, y le preguntaba a mis padres y por mucho que me lo explicaban, yo no lo entendía. No creo que sea algo que surja ahora. En Ceuta, evidentemente, lo sentimos como una amenaza desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que las redes sociales nos han dado un protagonismo y una voz. Es cierto que en aquellos años, y no con esto quiero justificar a nadie, pero eran los años duros de la crisis del pegamento. Sí. Cuando empezamos a ver que los menores, no eran solo aquellos menores, digamos, producto nacional, entre comillas, ¿no? Que provenían de familias desestructuradas, sino que eran chicos que empezaban a delinquir. Fue la primera vez que empezamos a tener un cierto concepto, ¿no? del perjuicio que podían llegar a causar estos menores, los maclas, como se les conocía entonces. Ya después nos hemos refinado un poco y nos hemos buscado lo de menores extranjeros no acompañados, ¿no? Lo de los MENA, que eran los chicos del pegamento que enlizaban pegamento. Y bueno, pues ocurría lo que ocurriera, perder el control, y al perder el control es cierto que pues hacían cualquier tipo de barbaridad. Es que cuando lo hace un niño de nuestra casa, le echamos la culpa al camello, le echamos la culpa a la droga. ¿Por qué en este caso se le echa al menor? Es que no, yo a mí no me cabe, o sea, me parece un caso de xenofobia puro y duro. Y vamos al tema del tema de las agresiones de estos chicos. Yo no quiero justificar absolutamente nada porque yo también me expongo a ellas. O sea, yo cuando estoy muchas veces con ellos entiendo que si están en un estado de intoxicación se le puede ir la olla y una de dos, o me puede robar la cámara o me puede pegar un guantazo, y eso no me ha pasado nunca. No ha pasado nunca, y he estado a altas horas de la madrugada, les he dejado mi material para que me lo guardasen ellos y volver al rato. O sea, no me ha pasado absolutamente nunca. Y en lo que no caemos es las agresiones también que se generan sobre estos chicos. Lo que pasa es que no tiene nadie que les dé voz. Ahora hay un equipo de calle que está empezando, ahora hay un caso que ha empezado a llevar fiscalía, pero yo te hablo de los dos que se me vienen así a la cabeza. Un tío que ve que le han roto el cristal del coche en el puerto, lo primero que se encuentra es un grupo de críos dormidos, coger y empezar a darles caña. Un trabajador de una gasolinera, que entiendo que puede estar harto de que los chicos estén todo el día pululando, que coja un palo y que le revienta a uno la pierna. Es que yo no creo o sea, porque es que eso no lo contemplamos con
con un niño de aquí del centro, y yo me he criado aquí toda la vida en el centro. A mí nunca me ha venido un adulto con una barra a pegarme. O sea, y he podido hacer 1000 trastadas. Entonces yo lo que no entiendo es que solo se fije el asunto por un lado. Está claro que ellos delinquen y pueden en cualquier caso hacer mucho daño e incluso generar odio dentro de casas en un momento puntual. Por ejemplo, si a tu hija le parten la nariz, ¿no? Pero leches, o sea, es que están en una situación de indefensión brutal. Y detrás de cada acto de eso hay o un adulto, en el 90% de los casos, o una situación de intoxicación. Y frente a eso, os recuerdo que los adultos no solo somos responsables de nuestros hijos ni de nuestros familiares, sino de la infancia. Los adultos tenemos una obligación que es proteger la infancia y no coger y mirar a unos porque sean rubios o porque tengan tanto y a otros no. Y en eso Ceuta yo creo que suspende. Yo pienso que eso que tú comentas es consecuencia de la falta de acción de la autoridad, es decir, de la tutela. Cuando eso pasa con nuestro hijo, como tú dices, no existe esa reacción porque sabe que ese hijo tiene un padre, tiene un tutor que va a responsabilizarse y que ese chico va a tener sus consecuencias y va a tener sus reprimendas y va a estar controlado y no lo va a volver a hacer, es decir, va a estar controlado. El problema es que la frustración de la gente en la calle, cuando un menor no está controlado y es una, y es otra, y es otra, hace que ellos mismos tengan una situación de indefensión, porque va a reaccionar, eso, si le pillo, te doy un palo. ¿Pero por qué? Por la frustración de la gente. ¿Y por qué no pasamos a la acción social? Bueno, a eso es lo que voy. Hay otros sitios en los que se generan comunidades, se generan centros entre los propios vecinos. Cuidado que el problema, digamos, del rechazo a estos menores no es una cuestión exclusivamente ceutí, es decir, mal de mucho consuelo de tontos, si lo queremos llamar así, pero uno se asoma al mundo, y hoy día es más fácil, ¿no? Y ve este tipo de comentarios en personas que a lo mejor, bueno, pues pueden recibir en Segovia, Asturias, Bilbao, Valladolid o donde sea, y también se encuentra con comentarios que no desmerecen algunos de los que vemos en redes sociales. Juan Manuel. Correcto. Por eso yo insisto siempre en el mismo punto, a pesar de resultar cansino, y es el hecho de que hay que tutelarlo, simplemente. Hay que tutelarlo. Es decir, la tutela legalmente sabemos que es una competencia que es responsabilidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Y en la medida en que esa tutela no se está ejerciendo de manera efectiva, los niños se encuentran expuestos a la frustración de la gente. Es tan sencillo como eso. En el momento en que esos niños tengan un sistema, un programa de educación, un programa de asistencia, un programa de control, un programa... Porque ya digo, estoy obviando, como dije al principio, cuál es el destino final o la solución final de esos niños. Estoy hablando de que mientras estén aquí hay que tutelarlos efectivamente. Y mientras eso no ocurra, un padre, una persona, ve a ese menor y sabe a ciencia cierta que ese menor no tiene ningún control, no tiene a nadie que se esté responsabilizando de él, no tiene a ningún policía que al pasar por su lado, pues vaya a decir, oiga, usted, métase aquí, que usted tiene que estar en clase a esta hora. Métase usted aquí, que tiene que estar en su centro porque es hora de dormir y su centro cierra a esta hora. Y claro, la policía no lo hace no porque ellos no quieran hacerlo, sino porque no tiene sus directrices de parte de la administración. Otra cosa es que la ley del menor tampoco obliga a estos niños a dormir en centros. Es que es muy complicado. Yo he tenido casos de que haya niños que me hayan pedido subir al centro y pasar delante de 2 vehículos de policía, pararlos y decirme que no los subían, que los trajese aquí a la comisaría. Sí. Y aquí a la comisaría, para poder meterlos, Dios y ayuda, porque el policía de la puerta, vamos, entre otras cosas, me soltó el típico «¿por qué no te los llevas a tu casa?». Es que es un problema. Yo creo que en este tema la administración pública representa a la sociedad. O sea, yo creo que nos equivocamos mucho en el momento que pensamos que la administración pública va por un lado y que la sociedad va por otro. No, mire, o sea, que Vox esté en auge, o sea, es porque realmente tiene una representatividad que imagínate que mañana te viene la ciudad autónoma y te dice vamos a invertir, pongámonos, 10 millones de euros en estos chicos. ¿Cuál sería la primera reacción? Porque nosotros, porque no sé qué. Hay un interés social de realmente tenerlos atendidos. Si es que los tenemos dormidos en garaje y nos lo venden como un regalo, con los famosos iglús estos. Y a la gente le da igual. Y es que vuelvo a insistir, la infancia es una responsabilidad adulta, sea de donde sea ese niño. Y eso lo tenemos que entender como sociedad. O sea, lo que no podemos entender es que este es rubio o este tiene tanto, entonces me cae mejor que el otro.
Es un problema complejo que en cualquier caso no nos da tiempo creo que a empezar a esbozar, porque no a analizarlo del todo, porque van surgiendo aristas, ¿verdad? Van surgiendo recovecos que a uno le gustaría seguir, pero precisamente nos quedamos sin tiempo, salvo para una última conclusión, Juan Manuel. Sí, bueno, yo la conclusión que saco de este tema es que parece que todos nos empezamos a preocupar cuando ocurre una tragedia, ¿eh? Es decir, en el momento es un problema que si está visible, todo nos inquieta. Si lo invisibilizamos, no hay problema. Es decir, vamos a blindar el puerto, vamos a quitarlos de en medio. Si no los vemos, no existe el problema. Entonces yo pienso que falta valor por parte de la autoridad competente, de las autoridades de la ciudad y la autoridad del Estado, para definirse en una voluntad concreta de aportar soluciones concretas. ¿Tales? Yo lo único, si es lo último, ¿no? Es lo último que podemos comentar, pues nada, simplemente lo único que me parecería también es tener las mismas circunstancias que otras ciudades hermanas en frontera sur, vamos a hablar, ¿no? Que ya no solo la administración pública, sino que también asociaciones del tercer sector, internacionales de defensa de la infancia y de defensa de personas migrantes, expertas en estos temas, estén en Ceuta, porque a mí me llama mucho la atención que estén en Melilla, que estén en Málaga, que estén en Algeciras y que aquí no lo estén, ¿no? Entonces, yo creo que sería algo que también nos ayudaría mucho a poder por lo menos hacer más liviana la situación de estos chicos y que nosotros podamos también entenderlas, porque el trabajo de sensibilización en estos temas a nivel social es muy, muy importante. Bueno, pues me voy con una recomendación. Lean el artículo de este señor, lean los artículos de este señor. Yo todavía no he escrito ningún libro, tengo pendiente una charla con Irene Lozano, pero sí les voy a recomendar uno y sobre todo verán que está escalofriantemente de actualidad. El pan a secas de Mohamed Chukri. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana y sobre todo sean felices.